bienvenidos a un episodio más de Presidenciables con Olinda Salguero, este esfuerzo de Fundación Esquipulas para la paz, democracia, desarrollo e integración. Hoy tengo el gusto de estar conversando con Armando Castillo, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias, licenciada Olinda, qué gusto estar acá con ustedes. Muchísimas gracias a usted por aceptar este espacio, porque queremos precisamente, como le comentaba, que la gente conozca a las personas detrás de las candidaturas presidenciales y que además conozca quiénes son, por qué están en todos estos temas. Así que nos da muchísimo gusto que haya aceptado nuestra invitación y que conversemos durante los próximos minutos. Muchas gracias. Bueno, pues Armando Castillo es el presidenciable de Viva, de Visión con Valores, y nos interesa saber ¿por qué está usted en la política? Empecemos por el principio, como dicen, ¿por qué está usted en la política? Bueno, muchas gracias. Creo que esta pregunta me da pie a poder hablar de varias cosas que se vinculan acá. Yo soy originario de un municipio que fue severamente golpeado por el conflicto interno, Nevaj, el Quiché. A los 15 años, hace 42 años, yo tuve que salir por el conflicto. Recuerdo que mi madre me despide a la 1 de la madrugada, me dice: mi hijo, andate porque te van a matar. Y a los 15 años tengo que salir. Mi madre me dice: toma 3,000, los ahorros de toda su vida, 3,000 quetzales, anda, pone un negocio, no te van a dar trabajo, sos muy patojo. Y entonces me toca venir a la ciudad a buscar la vida, a luchar. Y esos 3,000 quetzales para mí representaron la gran oportunidad. Hoy soy un empresario, generamos empleo, estoy en la política, tengo una familia integrada, 3 hijos, mi esposa que es de Jutiapa, pero le debo a mi madre el concepto, no fuera otro camino, de no haber sido mi madre quien me saca, por así decirlo, de las llamas del conflicto, porque yo estaba involucrado. Y me da una oportunidad, lo que hoy le llamamos el capital semilla. Por eso es que nuestro planteamiento, el capital semilla, es sumamente importante, porque sé lo poderoso que es el capital semilla, que puede cambiar la vida de una persona. Pero estar acá en Fundación Esquipulas, como le digo, confluye en varias cosas, porque sí conocí el conflicto. Estuve muy de cerca cuando se hablaba de los acuerdos de paz. Hablar de los acuerdos de paz para mí fue una esperanza. A mi corta edad yo no quería seguir viendo ese conflicto, que nos matábamos entre hermanos por una situación que ni siquiera entendíamos. En las áreas de conflicto ni siquiera la entendíamos. Y bueno, sale la propuesta del expresidente Cerezo en su momento, de crear un espacio de apertura en donde se pudiera dialogar, en donde en ese entonces pues todos los países centroamericanos estaban con conflictos internos: Nicaragua, El Salvador y Guatemala, los 3 con mayor conflictividad. Y creo que la iniciativa de las pláticas en Esquipulas 1, Esquipulas 2 y Esquipulas 3 fueron importantísimos y sentaron la base para lo que después sería el proceso de paz guatemalteco, que obviamente nos vino a traer un aliento diferente, que hoy en día lamentablemente muchas personas creen que nuestro país no puede volver a la conflictividad, que el conflicto armado es algo que ya pasó a la historia. Hablaba yo con un amigo peruano hace el año pasado recién, hablábamos de eso y él me decía lo mismo: yo creo que Guatemala ya pasó esa etapa, jamás va a regresar, lo mismo que nosotros en Perú, Sendero Luminoso y todo eso ya quedó en la historia. Y sin embargo, este año, en los alzamientos que ya hay allá, van más de 30 muertos en una sola semana. Eso es lo frágil de nuestros países, de nuestras democracias, y las condiciones que provocaron aquel conflicto armado aquí en nuestro país lamentablemente no desaparecieron, sino que al contrario se han profundizado, y estamos en una situación en la que lo que ustedes hacen acá es sumamente importante, y por eso estoy muy contento de estar acá. Un ciudadano que vivió el conflicto armado, que vivió los procesos de Esquipulas, que vivió los procesos de paz, que lamentablemente se firmaron unos acuerdos de paz que nunca funcionaron y ya no van a funcionar,
que ya debieran de ser hechos a un lado y buscar una nueva ruta. Después de la Constitución eran los acuerdos de paz mal planteados a mi juicio, firmados entre comandantes y generales en hoteles de lujo fuera del país, cuando la población afectada estaba acá y no fue tomada en cuenta. Pero bueno, creo que lo que ustedes hacen es sumamente importante, porque tenemos que ver hacia el futuro, que nuestro país no vaya a caer nuevamente en ningún tipo de conflictos, y que aprendamos de la historia, y ustedes la tienen muy bien fresca y escrita. Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad es que sabe que yo suelo decirle a la gente que tengo el privilegio de pertenecer a una generación que no vivió el horror de la guerra. Escucharlo a usted ahora como parte de esa generación que sí lo vivió, porque tendemos a dar la democracia, la paz y todo lo que tenemos, imperfecto, pero que lo tenemos, por sentado, ¿verdad? Como que hubiese aparecido por arte de magia y ya está ahí, y no hay riesgos de retrocesos, y siempre va a estar ahí. Así que es muy interesante la reflexión que usted nos hace, y precisamente usted se define como el candidato del empleo, ¿no es así? Así es, del Tiene trabajo. que ver con esto del trabajo que nos comenta de la relación, y bueno, todo el contexto que nos ha comentado. Pero, ¿cuál es su propuesta, digamos, en términos concretos en esa dirección? ¿Por qué el trabajo y no otro tema quizá que haya que priorizar? Cuéntenos un poquito más. Claro. Vea, creo que ninguna sociedad puede salir adelante si solo ve una parte de una arista de la gran complejidad, lo complejo que es una sociedad. Y Guatemala lo es. Guatemala está en medio de 2 océanos. Hay países que no tienen acceso a un océano. Nosotros tenemos acceso a 2 océanos. Estamos en la entrada al mercado más grande del mundo, como lo es los Estados Unidos, y estamos en una posición geoestratégica envidiable para cualquier país. Cualquier país con esas condiciones le estuviera sacando mucho provecho, aparte de que tenemos una cantidad de microclimas en el interior de nuestro país que no tienen otros países. Tenemos una tierra fértil que no tienen otros países, y con todas esas potencialidades tenemos a la gente más pobre, la gran mayoría desplazada, marginada, sin oportunidades, en extrema pobreza, y 5 o 6 de cada 10 niños en desnutrición crónica. Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos a los programas sociales de mantener a la gente unos días y lamentablemente con mucha politiquería, mucho clientelismo, a darles bolsitas para mantenerlos, y luego se acaban las bolsas y qué más. O volvemos a los regímenes de represión, que eso es lo que hoy por ahí nos están ofreciendo, ¿verdad? Por un lado, un reflejo de lo que fue la represión, y por otro lado un reflejo de lo que fue el otro lado de la represión, y que ya se ha consagrado como una política que solo es de regalar para ganar votos. Nosotros creemos que nuestro país tiene el enorme potencial de producir, incluso convertirse en el granero de la región. Y por eso creemos que generar trabajo, esa es la solución. Si hay trabajo, va a haber menos migración irregular. Si hay trabajo, se va a reducir la pobreza. Si hay trabajo en las áreas rurales, se va a reducir la cantidad de niños desnutridos. Si hay trabajo, va a haber mejor economía en el pueblo. Y le pongo un pequeño ejemplo. Después de la pandemia, el año pasado, porque soy congresista actualmente, yo tomo la palabra porque yo propuse una ley, se llama la Ley del Agricultor, para voltear a ver al campo. ¿Sabe usted que los países en Europa que hace tiempo dejaron la agricultura, cuando vino la pandemia, lo primero que se cerraron fueron las fronteras, los aeropuertos? Entonces no entraba ni salía nada, y entonces dicen, ¿y de qué vamos a comer? Voltearon nuevamente a ver al campo y a apoyar a sus agricultores, y los están apoyando con subsidios, con seguros, con todo tipo de apoyo al campo. Menos en nuestro país. Y el año pasado yo tomé la palabra en el Congreso y yo pedí que se aprobara la ley del agricultor, o que se emitieran políticas para favorecer al campo, que se les diera fertilizantes, semilla mejorada, acompañamiento. ¿Por qué? Porque después de la pandemia sabíamos que este año iba a haber escasez. En el mundo entero iba a haber escasez, pero en Guatemala iba a haber escasez. No se hizo.
El año pasado, la semana pasada, el Ministerio de Economía emitió un acuerdo ministerial en donde están importando 1.100 toneladas de maíz amarillo, alrededor de 1.200 toneladas de maíz blanco, 55.000 toneladas de frijol y más de 100.000 toneladas de arroz. El país productor, que podría ser el productor de alimentos, resulta que está comprando alimentos y eso no es sostenible. Tendríamos que estar apoyando al campo. Entonces, nuestro plan de trabajo es generar acá todas las oportunidades, empezando por el campo. Empezando por el campo, porque ahí está el 42% de nuestra población trabajando, produciendo en condiciones de marginación y de abandono. Y si apoyamos al campo, solo ahí vamos a generar una enorme cantidad de puestos de trabajo. Luego, generar las oportunidades, potenciar las zonas francas, las zonas libres, y que las maquilas, las fábricas que se han ido de acá, se han ido a asentar incluso a Nicaragua y a Honduras, con condiciones menos favorables que las de Guatemala, pero se han ido porque no hemos sabido aprovechar esto. Entonces, nosotros creemos que Guatemala puede convertirse en un país en donde puedan venir a invertir otras empresas que se han ido a otros países, regresar a Guatemala y voltear a ver a Guatemala como el enorme potencial que tiene y aprovechar, en lugar de que sea problemático estar en el camino hacia los Estados Unidos, aprovechar esa gran potencialidad y generar en Guatemala oportunidades de trabajo para nuestros jóvenes, para nuestras jovencitas, para toda esa niñez que viene ahora creciendo, que no tengan que migrar a los Estados Unidos, que tengan trabajo. Usted ha abordado ya un par de temas que teníamos en la lista, entre ellos el de migración que acaba de comentarnos, pero hay otro tema, es decir, estamos en un contexto global en el que estamos hablando de inteligencia artificial, de muchos avances tecnológicos, de que el mundo en realidad ya sabe cómo terminar con el hambre, pero no son necesariamente los indicadores de Guatemala. Es decir, globalmente el problema que tiene la humanidad con la alimentación es la obesidad, incluso la diabetes y todas las enfermedades derivadas de una mala alimentación por exceso de alimentos. Pero en el caso de Guatemala, y sobre todo si uno piensa en lugares como Camotán y Jocotán y otros espacios, las cifras que usted nos compartía también, la inseguridad alimentaria y nutricional no es un tema que hayamos dejado atrás. ¿Cuáles son las propuestas o cuál es el abordaje que ustedes están pensando en su plan de gobierno y para trabajarlo con demás actores políticos y sociales para ponerle fin a un tema como este? Bueno, nosotros proponemos crear un fondo de 1.000 millones de quetzales para apoyar a la agricultura y que cada familia que se dedica a la agricultura reciba como mínimo 3.000 quetzales de subsidio. Esto en función de que las familias que producen el alimento que viene a la capital son las familias que se están prácticamente muriendo de hambre, no hay alimento ahí. Ellos producen lo poquito que producen y lo sacan a vender para sobrevivir. Y en algunos casos, en donde no es así, producen un maíz tan de mala calidad que no es suficiente para alimentarse a sí mismo. Necesitamos que todas esas familias que están en la agricultura empiecen a producir y se alimenten a sí mismos. Cuando tengan alimentada a su familia, que puedan tener los sobrantes o excedentes, suficientes para empezar a vender y generar una economía favorable para ellos. Creemos que es necesario, aparte de ese aporte de 3.000 quetzales, darles un seguro agrícola. Nosotros, con todas las potencialidades que ya le di, además somos el 5º país más vulnerable al cambio climático, usted lo sabe. ¿Y qué hacemos para eso? Mire, estamos en un país en que las empresas hidroeléctricas tienen una ley que les favorece. Los bancos tienen una ley que les favorece. Incluso un banco en Guatemala, si quiebra, usted lo sabe, el Estado tiene que devolverle todo el dinero para levantarlo nuevamente. Las minerías tienen también una ley. El agricultor no tiene una ley que le favorezca. Y por eso nosotros proponemos un seguro agrícola, porque si los agricultores no los ayudamos, no los aseguramos, de repente van a ir dejando el campo, muchos lo están dejando y entonces sí la vamos a ver difícil. Le quiero comentar una anécdota. En Huehuetenango estaba hablando yo de esto y se me acerca un agricultor fuerte, mayor de 60 años, alto, y me da la mano. Y pude sentir, cuando me da la mano, puedo sentir en ese agricultor
como que me hubiera pasado la película, lo áspero, lo duro de su mano sufrida, una mano grandota, y me aprieta y me dice, lástima que no está aprobada todavía. Yo perdí toda mi cosecha en la tormenta Eta y Iota. Hace poco. Fue hace 2 años esta conversación. Y me dice este agricultor, lástima que no está aprobado porque yo tuve que prestar para sembrar mi parcela y la tormenta se lo llevó todo, me dejó sin nada. Y lo peor de todo es que estoy endeudado. Y me dice, aquel agricultor, por eso se lo describí antes, fuerte, grande, áspero, y empieza a llorar. Me abraza y empieza a llorar y dice, estoy vendiendo mis cositas. Y lo que más me dolió es cuando me dice, estoy vendiendo hasta mi cama para poder abonar un poco a la deuda porque estoy pagando altos intereses. Y esa es la realidad del campo. Cuando hablamos de seguridad alimentaria, tenemos que voltear a ver a esas familias que hasta hoy nos han sostenido con a riesgo de su propia inversión y de su propia vida, bajo el sol, bajo el agua, con tormenta, con lo que sea. Nuestros agricultores han estado solos y nosotros proponemos, a partir de que empecemos nosotros a gobernar, el agricultor no va a estar más solo. Los vamos a ayudar, vamos a acompañarlos, porque tenemos la certeza que si el campo está bien, todo el país va a estar bien, pero si el campo está mal, todo el país está mal. Esos granos que hoy está comprando el Ministerio de Economía son cientos de millones de quetzales que se van a ir a comprar frijol de la China, que es de mala calidad, maíz que es de mala calidad, y van a llenar el mercado. ¿Y qué va a pasar? Cuando nuestros agricultores que están haciendo un gran esfuerzo saquen su cosecha dentro de 3 meses, el precio va a estar abajo y otra vez el agricultor vuelve a perder. Pero ¿quién sí ganó? Esos comerciantes que trajeron esa gran inversión, porque ese es el negocio, no ayudar al campo, que haya hambre para tener que importar y ellos tengan grandes márgenes de ganancia. Los intermediarios. Y luego nuestros agricultores siempre para abajo. Vamos a regresar nuestra visión al campo en nuestro gobierno. Y en esa visión, y también es un tema que usted ya tocó de alguna manera, porque el campo, el agro, está relacionado, muy vinculado al cambio climático. Y de hecho, Guatemala, pero toda Centroamérica, es una de las regiones más vulnerables ante los efectos. Y usted mencionó Eta y Iota, que justamente en el año de la pandemia, Centroamérica tuvo, nosotros decíamos, una sindemia, porque fueron más de 30 tormentas tropicales, huracanes, más pandemia, más todo. Y eso está provocando también migración, está provocando crisis en el campo y pareciera que quizá no es un tema que estamos abordando con la suficiente seriedad o con un enfoque prioritario en decir, bueno, los efectos del cambio climático son reales y queremos enfrentarlos de esta manera. ¿Usted qué nos cuenta al respecto? En primer lugar, nosotros creemos que hay que hacer un cambio en la currícula escolar. Desde pequeños los guatemaltecos tienen que entender que vivimos en un paraíso vulnerable, en un paraíso que se puede arruinar de un rato a otro. Esos microclimas de los que yo le hablaba, que son un enorme potencial, se pueden revertir en contra de nosotros si no sabemos cuidarlo. Definitivamente que estamos en una situación mundial, pero lo que nosotros hagamos por nuestra casa grande va a valer mucho. Entonces, número 1, cambiar la currícula para que desde niños estemos conscientes de los cuidados que tenemos que tener con nuestro ambiente. Número 2, generar en la currícula de más arriba, de los básicos y de diversificado, aquellas carreras técnicas que tengan que ver con el cuidado del medio ambiente. Vea usted que tenemos en la currícula una cantidad de especialidades y muchos jóvenes ya no saben qué estudiar, les gustaba maestro, pero ahora hay muchos maestros, ahora los bachilleres son demasiados y no estamos dándonos cuenta de esa gran vulnerabilidad. Tendríamos que tener nosotros promotores del cuidado ambiental. Ahora todo el mundo quiere ser influencer. Bueno, ahora todo el mundo, eso es más cómodo aún. Pero los promotores del cuidado ambiental, creo que esa es una carrera que hay que promover en el diversificado y poder empezar a mostrarle a la gente la importancia del cuidado ambiental. Luego, obviamente, hacer todo aquello. Hay la Agenda 2030, Agenda 2030 tiene muchos aspectos que están relacionados con el cuidado del medio ambiente. Lamentablemente es una agenda que trae componentes que no compartimos nosotros como partido. En lo personal yo no los comparto porque van más allá y quieren minar lo que es digamos la
la configuración del ser humano como tal, como una creación de Dios, y que tiene otros objetivos. Lamentablemente, es muy lamentable que algo como la Agenda 2030, que tenga aspectos tan valiosos que se podrían tomar en cuenta, vaya a la par de otros aspectos tan negativos, pero sí podemos aprender mucho de ahí, podemos sacar las cosas positivas. Entonces, esa es nuestra concepción: cuidar este país tan hermoso que tenemos, y eso tiene que ser desde abajo. Por eso hablo yo de la educación, cambiar la currícula. Y mire que usted nos empezó hablando del lugar donde nació, hemos hablado un poco en términos generales también de las condiciones del país, y me gustaría traer a colación ahora el tema de integración centroamericana, y más que de integración propiamente dicha, el hecho de cómo puede hacer Guatemala para recuperar ese liderazgo del que ha gozado en el espacio regional ya en varias oportunidades, pero que pareciera que se ha ido diluyendo un poco, y que pensamos que quizá este espacio geográfico que llamamos Guatemala es lo único, cuando vemos incluso que la guerra entre Rusia y Ucrania, que la sentimos que está tan lejos, tiene repercusiones inmediatas en nuestra vida. ¿Cuánto más lo que pasa o lo que podemos hacer con todo el potencial que tenemos como región? ¿Cuál es la visión de ustedes en cuanto a la política exterior, pero sobre todo en el tema de integración centroamericana? Mira, yo creo que el tema de integración es un tema tan importante que yo lo pude ver, por ejemplo, cuando Guatemala quiso comprar las vacunas y no se podía, ¿verdad? Y en el mercado internacional se estaban cotizando para quien comprara ciertas cantidades, y entonces los países grandes o las regiones pudieron comprar a buen precio y les vendieron. Guatemala no podía. Y bueno, hubieron otros factores ahí, pero vamos a que si Centroamérica hubiera estado integrada y hubiera acudido a esa compra como región, hubiera sido mucho mejor. Creo que hay un problema con el tema de la integración centroamericana. Históricamente se sabe la historia antigua de que alguien quiso integrar Guatemala, integrar Centroamérica, y fue muerto por hacer ese intento. Luego, el otro proceso que tenemos es el proceso que, como le decía al principio, nace a partir de la conflictividad, nace a partir de que las bombas estaban estallando en la región. Entonces integrémonos, ahí propiamente nace, y entonces nos quedamos como desfasados con la integración. Pasamos el conflicto y entonces la integración se quedó atrás como un hecho que sirvió en su momento, y no fuimos capaces de irlo actualizando, irlo adaptando a las situaciones que hoy vivimos, a tal punto que el Parlacén es uno de los entes con más desprestigio, todo Congreso tiene su desprestigio, pero el Parlacén recibe los desprestigios de todos los países, y en cada lugar tiene una visión diferente, y Costa Rica, que nunca lo ha visto bien, etcétera. Y que tenemos el sistema de integración centroamericana, el que sí pertenece en todos los países, incluida República Dominicana, por ejemplo, y Belice, que es el que funciona en estricto senso, que trabaja con los gobiernos de la región, y hay muchos procesos en marcha. De hecho, usted mencionaba el tema de la pandemia, y como dato, las crisis económicas Centroamérica las resiste por esa integración que necesitamos profundizar, pero que está ahí y que nos damos cuenta que existe cuando nos la quitan un poquito. Por ejemplo, con la pandemia, que hubo países que no querían dejar pasar el transporte pesado de mercancías y demás por todo lo del virus y todo, y ahí nos dábamos cuenta que con todas las deficiencias resulta que estamos más integrados de lo que somos conscientes. Yo creo que la integración se ha dado en función de los jefes de gobierno. Y entonces cada jefe de gobierno llega un momento en que llega a cosechar cierto rechazo, o las políticas que impulsa tienen que ver con su propia visión. Creo que el proceso de integración tiene que bajar a las poblaciones, que el guatemalteco común y corriente sienta la necesidad de estar integrado. Pero vaya usted a preguntarle a alguien al mercado de la terminal, o vaya a preguntarle a alguien a Salcajá, o allá, si le interesa la integración. En primer lugar, ni siquiera la conoce. En segundo lugar, no sabe de sus alcances. En tercer lugar, siente que no le ayuda para nada. Al único que le ayuda es al gobernante.
Sí, entonces yo creo que la Secretaría debe de hacer mayores esfuerzos para no solo integrar a los gobiernos, integrar a las naciones, integrar a las poblaciones. Creo que eso le va a dar más fuerza al proceso de integración. Pero yo sí creo que es muy importante. Muchos dicen Parlacén ya no sirve para nada. Yo creo que desde el inicio, las condiciones en que nació, los propósitos con los que nació, se desfasaron y no se han actualizado. Y no porque no sirva una institución la vamos a tirar, si no diríamos ahorita el tribunal con esta crisis ya no sirve, quitémoslo. No cerraríamos muchas instituciones solo por... Pero Parlacén creo yo que podría cumplir una función mucho más allá de lo que está haciendo actualmente, y si no está como institución ahorita dando la talla, lo que tenemos que hacer es reformular, reunirse nuevamente y replantearlo y actualizarlo a las necesidades que hoy vivimos. Bueno, pues en realidad hemos hablado de seguridad alimentaria y nutricional, del empleo, de la competitividad también de cierta manera, de cambio climático, de integración regional. Hemos conversado un poquito de todo, pero nos interesa que usted le diga a la gente, que nos cuente a nosotros también, por qué tendríamos que considerar votar por usted en estas elecciones generales del 2023. Ahí están las opciones, muchas gracias. Ahí están las opciones y creo que el pueblo de Guatemala hoy no se puede volver a equivocar. 4 años más de equivocación lo vamos a pagar muy caro. Ya no se trata solo de ir a marcar una papeleta para cambiar un presidente, elegir nuevos diputados o cambiar alcaldes. Esta vez estamos eligiendo el tipo de futuro que queremos para nuestras generaciones. Y ahí está. ¿Cómo ver si un gobernante va a ser corrupto? Nadie quiere un gobernante corrupto. ¿Cómo podemos ver si un gobernante va a ser corrupto? Ahí están las campañas. Solo hay que ver la cantidad de millones que se están invirtiendo en las campañas. ¿Quién va a pagar eso? Ya está empeñado el próximo gobierno de esas altas y onerosas campañas que se están haciendo. Número 1. Número 2, creo yo, como yo le decía al principio, de mi origen, no olvido mis raíces. Soy un guatemalteco de un origen sencillo, del quiché. Conozco la realidad de vivir en el interior, la escasa oportunidad que hay, pero también conozco la oportunidad de estar en una ciudad, de vivir en una colonias populosas donde tampoco hay oportunidades, pero ahí fuimos pasando todos esos procesos de ser un comerciante, de ser un empresario, de ser un profesional, de ser un político. Conozco lo que la gran mayoría de guatemaltecos somos. Entonces, yo les pido hoy su apoyo para poder hacer el cambio en este gobierno. Analicen las propuestas. Soy un guatemalteco con una esposa, con hijos, con un hogar integrado. Analicen, porque quien no es capaz de tener un hogar integrado, quien no es capaz de serle leal a su propio hogar, a su propia familia, no es capaz de serle leal a toda una nación. Bueno, muchísimas gracias. Este ha sido pues una interesante entrevista de Presidenciales con Olinda Salguero en este esfuerzo de Fundación Esquipula. Le agradecemos muchísimo compartir pues sus reflexiones, su conocimiento también y sus propuestas con nosotros, y pues muchísimas gracias por estar en este espacio. Gracias a usted, licenciada, muy amable.